Bueno, el tema va a ser sobre cómo presentar un proyecto de inversores. Vamos a tratar un poco el tema primero de qué es lo que es un emprendedor y luego pasaremos por todas las fases de, digamos, qué hay que hacer para poder presentar un proyecto de inversores con éxito. ¿De acuerdo? La charla va a durar 1 hora y media. Espero que sea muy dinámica, que participéis. Yo os haré un montón de preguntas. Espero que, pues que participéis en ellas y contestéis y deis vuestras opiniones. Y a partir de ahí, pues en el momento final también de la sesión de la conferencia, también podemos hacer un receso para que ahí expreséis vuestras opiniones, comentarios, etcétera, 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 o preguntas que tengáis que hacer, ¿no? Bueno, este soy yo, un poco más joven, porque siempre pongo esta foto. Cada vez que pasan los años da un poco más de repelús el presentar la foto actual, ¿no? Como comentaba Diego, estoy en SECOT desde hace 4 años, me parece. Todavía sigo en activo como asesor de varias startups, también dentro del Consejo de Administración o dentro del Comité de Dirección, y también a veces doy clases en los másteres de dirección de empresas de alguna escuela de negocios, de alguna universidad, tanto de España como de fuera de España. Entonces, estoy a vuestra disposición. Estas transparencias también están a vuestra disposición. O sea, que podéis utilizarlas sin ningún tipo de problema. El objetivo es aportar valor y que podáis utilizarlo de cara a vuestros proyectos, digamos, profesionales. Bien, lo que vamos a ver es esto, es decir, los objetivos un poco de la sesión de hoy son estas, es saber cómo desarrollar un plan de negocio, cómo hacer las presentaciones, aunque esto, evidentemente, desde el punto de vista de online es más difícil, porque cuando hago sesiones presenciales, pues el tema de la participación, la animación y el valor que aportas es muchísimo mayor, pero bueno, la situación es la que es. Aprovechemos la tecnología y utilicémosla en favor de lo que queremos conseguir, ¿no? Bueno, también sería el tema de elevar un elevator pitch. Supongo que sabéis qué es, pero bueno, luego lo explicaré. No hay ningún tipo de problema en volver a repetirlo. Preparar la presentación para los inversores, porque al fin y al cabo lo que estamos haciendo es vender. ¿Vale? Y si no sabemos hacerlo, pues puedes tener un proyecto muy interesante detrás, pero resulta que si no lo sabes explicar a gente que puede interesarle el invertir en él, pues evidentemente va a ser un fracaso. Yo he estado en redes de inversores como Business Angel y he visto presentaciones con proyectos muy interesantes que han sido un fracaso y que evidentemente no han motivado a los inversores. Por tanto, es muy interesante preparar tanto el documento, el plan de negocio con su resumen ejecutivo y lo que es el elevator pitch, que vamos, en general os van a dar muy poco tiempo. Yo he tenido que estar pidiendo dinero para alguna de las empresas en las que participo y recuerdo una vez en la Bolsa de Madrid me dieron 3 minutos. Y en 3 minutos has de explicar muchas cosas y has de tener una capacidad de síntesis increíble para poder, digamos, lanzar el mensaje que motive al personal. Bueno, y aquí viene la primera pregunta. ¿Vale? ¿Qué es un emprendedor? A ver, ¿quién se anima? ¿Quién se anima? Si no, lo digo yo, ¿eh? Bueno, pues un emprendedor es este señor. Es una persona que hace todo lo que se le ocurre para evitar conseguir un empleo. ¿Vale? Es un emprendedor. Alguien que quiera lanzar su proyecto y que no quiere estar, digamos, al pairo de trabajar para el proyecto de otros, ¿vale? Bueno, pues esa sería la definición de un emprendedor. Y yo lo comento muchas veces, es decir, ser joven y tener un negocio de éxito es posible. Aquí pongo 3 grandes emprendedores, que son los de Facebook, Google y OpenAI. Este es el nuevo, el Sam Altman, con su inteligencia artificial, con su chat GPT. Si nos acercamos un poquito más a nuestro territorio en España, pues aquí tenéis emprendedores de éxito también, el de Cabify, los de Privalia, los de Globo, los de Wallapop, que todo el mundo más o menos, yo Wallapop no lo utilizo, en casa sí que se utiliza muchísimo, pero son, digamos, emprendedores con proyectos de éxito, ¿de acuerdo? Estos son de aquí. Si bajamos un nivel más desde el punto de vista de más acercamiento, aquí os pongo 4 proyectos en los cuales participo como miembro del consejo, miembro del comité de dirección. Este de la izquierda es StockCrow, que han desarrollado una plataforma que lo que hace es poder conseguir financiación al pairo de los bancos. La plataforma se integra en la plataforma de la compañía y puede lanzar proyectos y ofertas para poder participar.
También está en el tema de crowdfunding, es decir, uno de los grandes clientes que tenemos es la Cruz Roja Española y también el Hospital San Juan de Dios de Barcelona. Huelvo, que es una empresa que se dedica al tema de la salud de los empleados y que, bueno, está ubicada en Granollers, cerca de Barcelona. El CEO es Orlando Pérez y está también teniendo una trayectoria de éxito. eTalentum, que es una empresa que se dedica a la búsqueda de talento. Tenemos oficinas prácticamente en casi todo el territorio nacional. Cerca vuestro, en Andalucía, y a la oficina de Sevilla se ha abierto. FitchUp, que es una empresa argentina, precisamente se ha tenido que marchar de Argentina por las circunstancias económicas y políticas del país y está ubicada ahora en Miami. Su CEO es Lucas Maillán, que ahora estos días está en Barcelona. Yo tengo que verlo la semana que viene y que tienen un tema de control, digamos, de control, ¿cómo sería? Control, no de horario exactamente, control de participación para empresas que tienen, digamos, trabajadores en distintas sedes, ¿no? Bueno, pues son 4 proyectos muy, muy locales, muy cercanos, porque ya digo, participo en ellos y que son proyectos de éxito. Bien, pues el ser joven y tener proyectos de éxito es posible y ser mayor y tener también un negocio de éxito es posible. Aquí pongo 4 que han tenido mucho éxito en el mundo, todos ellos además multimillonarios. Me parece que también falta el Jeff Bezos, ahora que lo veo, pero bueno, quiere decir que en el mundo emprendedor no solamente emprenden los jóvenes, sino que emprende también gente mayor. Concretamente en España, la media de emprendimiento es más de 38 años, ¿vale? Bien, una cosa que tenéis que tener clara es de que mientras el mundo tenga problemas, y los tiene, los emprendedores tendrán trabajo. ¿Por qué? Porque cuando tienes problemas surgen necesidades, ¿de acuerdo? Y esas necesidades generan oportunidades de negocio. Entonces, satisfacer las necesidades de los clientes para, digamos, aprovechando esas oportunidades de negocio, hace, digamos, que las empresas de éxito. Esas necesidades pueden ser explícitas y esas necesidades explícitas pueden estar satisfechas, con lo cual hay gente que se está satisfaciendo, empresas que ya están trabajando en el tema, o no satisfechas. Y en esas no satisfechas hay un montón de oportunidades de negocio, ¿vale? Luego hay otras necesidades que son implícitas y que todavía no conocemos. Y solamente esos visionarios, pues como por ejemplo el Steve Jobs, que en su momento entendió qué era lo que necesitaba, que todavía no estaba definido la sociedad en general, y que ha triunfado hoy poniendo a Apple como una de las primeras empresas a nivel mundial, ¿no? Bueno, pues de esos problemas salen esas necesidades. Si sabemos aprovechar esas necesidades, fantástico, pues serán oportunidades de negocio. ¿De acuerdo? Bien, el tema está que una vez que se ha detectado un problema, X, el que sea, ¿de acuerdo? Y de ahí se genera una necesidad y sale una oportunidad de negocio y ahí está el emprendedor. Y el emprendedor lo que necesita es gestionar esa oportunidad con determinados recursos. Y los recursos pueden ser muchísimos, entre ellos los recursos financieros. Normalmente los emprendedores, yo no conozco a ninguno que tenga los suficientes recursos financieros para poder lanzar la oportunidad de negocio que ha descubierto. Entonces, bueno, hay que pedir dinero. Y es el objetivo de esta sesión, ¿no? De ver cómo se pide dinero a inversores y cómo se muestra el proyecto para que esos inversores digan, ah, me gusta participar porque aquí veo también una oportunidad de negocio que yo voy a, digamos, a rentabilizar. ¿De acuerdo? Bien, la pregunta es, ¿y por qué no soy yo el emprendedor? ¿Por qué no me lanzo? Yo he visto y estoy muy metido en el mundo emprendedor desde hace varios años, de hecho he escrito algún libro al respecto, pero yo lo que a veces me encuentro es que no tengo dinero, no hay problema. Hay montones de dinero, pero montones, cantidades ingentes de dinero que están esperando oportunidades de negocio. Hasta ahora los bancos prácticamente no te pagaban nada por los depósitos que tenías. Por tanto, la gente quería rentabilizar ese dinero y cuando veía una oportunidad de negocio bien definida, bien explicada, bien estructurada, querían invertir. Por tanto, no tengáis problemas en el caso de que necesitéis dinero para financiar vuestro proyecto. Hay montones, pero cantidades ingentes de dinero, miles de millones de euros que quieren, digamos, oportunidades de negocio interesantes. ¿De acuerdo? O sea, que esa no es la excusa. Buscar otra, por decir, oye, esa necesidad ya ha desaparecido, pero buscar otra. ¿De acuerdo? Porque esa no existe. Hay montones, repito, de dinero en los cuales, bueno, los inversores tienen interés en poder, digamos, introducirlos en alguna oportunidad de negocio que realmente sea rentable.
¿vale? Bien, otra de las cosas que tienen que empujan los emprendedores, y una de ellas es esta, es de que hay tres tipos de personas en este mundo. Hay las personas que temen las cosas, hay las personas que dejan que pasen las cosas y hay las personas que hacen que pasen las cosas, ¿vale? Y la actitud es la diferencia que hace la diferencia, ¿de acuerdo? Y entonces, repito, el tema es que uno puede construir su futuro, ¿de acuerdo? Que es el futuro personal. No dejemos que otro construya el nuestro. Entonces, el objetivo es que haz que las cosas pasen, que es lo que hacen los emprendedores, ¿de acuerdo? Entonces, otro de los temas que comento con los emprendedores es de, si quieres conocer la persona que va a cambiar tu vida, ¿sabéis cuál es? Pues te pones delante de un espejo y eres tú. Nadie más la va a cambiar. Y tú has de, digamos, trabajar por tu futuro y tu proyecto, entre otras cosas. Si esperas que otro lo haga, yo creo que estáis equivocados, ¿de acuerdo? Entonces, para eso hay que salir de la zona de confort. Estoy muy bien aquí, etcétera, 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 pero hay que salir de la zona de confort para ir a la zona de crecimiento. Y esto a veces cuesta un montón. Y hay gente que lo hace, que son esos que hacen que pasen las cosas, y hay gente, bueno, pues que teme que pasen las cosas y otros que dejan que pasen las cosas, como hemos comentado antes. Bien, el tema es que todo el mundo en este aspecto busca el éxito, pero el éxito implica trabajo. Únicamente el éxito aparece antes que trabajo en el diccionario, en ningún otro sitio. ¿De acuerdo? Ahí tenés también una frase de la Margaret Thatcher que dice que para llegar alto hay que trabajar muy duro. Y eso es lo que hace normalmente un emprendedor. Bien, otra de las cosas que van a hacer los inversores es evaluar esa oportunidad, que primero la tienes que haber evaluado tú. Y las oportunidades pueden ser, pues, más pequeñas o más grandes, ¿no? Entonces, si tu idea de negocio soluciona el dolor, el malestar, la frustración o la insatisfacción de alguien, pues evidentemente hay una oportunidad. Es un problema, ese problema genera una necesidad y a partir de ahí hay una oportunidad de negocio. Es decir, yo tengo un dolor de cabeza y yo necesito algo que me lo calme. Y si la aspirina o el paracetamol me lo calman, evidentemente lo compraré. Y por tanto hay una oportunidad de negocio para quien fabrique aspirinas o fabrique paracetamol, ¿vale? Si además hay un gran número de personas que esperan tu solución, porque claro, la cuestión es, si solamente son N personas y ese N es muy pequeño, evidentemente la oportunidad de negocio pues puede ser que no sea adecuada, ¿eh? Pero si hay un gran número de personas que buscan esa solución para solucionar su problema, pues evidentemente hay una oportunidad. Si esas personas además tienen dinero para pagar los productos o servicios que quieren vender, bingo, ¿vale? Es decir, ahí contamos con que hay un problema, hay un montón de gente que tiene ese problema y además tiene dinero para pagar la solución a ese problema, bingo. Si además quieren comprar rápido, maravilloso. Y si además la idea es espectacular y evidentemente es disruptiva y además está protegido por patentes y además es un producto innovador y además es difícil que te lo copien, bueno, pues ¿a qué esperas? Lánzate, tira tu proyecto adelante con todas las dificultades que puedas tener y todo el trabajo que te va a generar para salir de esa zona de confort que estabas antes, ¿vale? Bien, ¿qué hemos de tener claro? Pues hemos de tener claro muchas cosas. Mirad, ¿qué es lo que voy a vender? Lo primero, no tienen mucha gente y muchas empresas, en las cuales a veces estoy asesorando, no tienen claro en qué negocio están y qué están vendiendo. La primera pregunta es, ¿qué es lo que voy a vender? ¿A quién se lo voy a vender? ¿Y por qué me van a comprar a mí? Esas tres preguntas son clave, ¿vale? Bien, y ahora participáis vosotros. ¿Cuál es el negocio de Roles? ¿En qué negocio está? Y os servirá como ejemplo cuando lo discutamos de qué es lo que va a vender y a quién se lo va a vender. ¿Roles en qué negocio está? Os doy una pista. Hace unos años, en un coloquio, un grupo de periodistas, el presidente Roles, bueno, dio una conferencia y un periodista que le preguntó, ¿cómo ve usted el sector de la relojería en el futuro? Y dijo, no tengo ni idea. ¿En qué negocio está Rolex? Ahí, venga, ánimo, no nos comemos a nadie. Bueno, pues, bueno, al final lo tendré que decir yo. Rolex está en el negocio del lujo.
y en el sector del lujo, y no le importa la relojería, él no compite con los relojes estos estándar que hay por ahí de 40 euros y los relojes chinos. Venden lujo y lo tienen clarísimo. Y por tanto está en el sector del lujo. Si eso no lo tienes claro, tienes un problema, ¿vale? Mirad, otro ejemplo, y esto de la izquierda no me digáis que no lo conocéis, ¿eh? Los famosos Durex. Bien, ¿qué es lo que voy a vender? ¿Qué vende Durex? No os dé vergüenza, ¿eh? Jesús, Bueno, disculpa. Jesús, si tú esperas que te den respuesta porque hablen o a través del chat. Es que los no, micros, no, mejor porque hablan, porque el chat yo no lo veo. por eso te preguntaba, es O, que tengo o a través tengo- del chat y me las comentas no, tú y no, yo lo es, contesto. es que yo tengo los micros cortados, pero si prefieres los abro para que yo te conteste lo que tú quieras. Vale, vale, pues Abro los micros ábrelo. si quieres. Sí, ábrelo. De acuerdo. Venga, alguien que se anime. ¿Qué es lo que vende Durex? No os de vergüenza, ¿eh? Todos hemos pasado por ello. Pues Durex vende placer. ¿Vende placer? Bueno, podría ser una buena acepción, sí. Pero Seguridad, fijaros que sí, sí, protección. otra contestación, sí, por favor. Otro comentario. Seguridad o protección. Seguridad. Vale, fijaros que si Dure se centrara nada más en el hecho de que es un sistema anticonceptivo, nada más, ¿eh? Fijaros que el sistema anticonceptivo te serviría pues de los 15 a los 50 años, posiblemente, ¿de acuerdo? Pero si Dures entiende que da placer o da seguridad, como habéis comentado, pensar que la gente a partir de una determinada edad, pues evidentemente no hay peligro de embarazo y la gente va como los indios, va sin silla de montar, ¿de acuerdo? Y por tanto hay un problema de sanidad, un problema de salud, donde enfermedades de tipo sexual crecen exponencialmente porque la gente no utiliza un preservativo. Y entonces fijaros que en el caso de que Dures se dedique nada más al tema de la anticoncepción, tiene una franja de edad, que la tenéis aquí, ¿de acuerdo? Que va pues, de esto desde los 15 años hasta los 50 y pico, pero en el caso de que Dures entienda que da también seguridad, ¿vale? Para evitar las enfermedades de transmisión sexual, tiene un mercado que llega hasta arriba, hasta los 90 y pico de años. Por tanto, en el primer caso, ese mercado sería un mercado perdido. Entonces, tienes que tener claro a qué te dedicas y qué vendes y a quién se lo vendes para saber en qué negocio estás y cómo debes definir la estrategia de tu compañía. ¿Vale? Eso sería el tema de qué es lo que voy a vender. ¿A quién se lo voy a vender? Rolex lo tiene clarísimo. ¿Dónde está Rolex? Pues tiene unas tiendas absolutamente exquisitas y está en los sitios donde están sus clientes. Fórmula 1, campeonatos de tenis del Grand Slam, golf, hípica, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí están sus clientes. No habréis visto una promoción de Rolex en la revista Pronto, por ejemplo, ni se les ocurre. ¿De acuerdo? Bueno, pues más o menos tenéis que tener claras esas dos preguntas de qué es lo que vendo y a quién se lo vendo, ¿vale? Y luego el por qué me lo van a comprar a mí. Y entonces, el por qué me lo van a comprar a mí, tenéis que tener en cuenta estas frases de aquí. Es decir, no comerás si no vendes, no venderás si no tienes un cliente y no tendrás un cliente a menos que ofrezcas un buen producto o servicio mejor que la competencia. ¿Vale? Bien, y en un proyecto emprendedor hay dos fases, que es la fase 1, que es la de invención, innovación y desarrollo del prototipo, del mínimo producto viable, o la fase 2, que es la comercialización, que es llevarlo al mercado. Y yo, hay muchos emprendedores que conozco, el tema es que ellos son expertos en la fase 1. Han desarrollado la idea, han detectado una necesidad, ¿de acuerdo? Desarrollan una solución, pero llevarlo al mercado es más complicado. Y entonces, el problema es que no puedes hacer las dos cosas. Puedes hacer una bien, a veces hay gente que hace las dos bien, pero en general, yo la mayor parte de emprendedores que conozco se focalizan en la fase 1. ¿De acuerdo? Entonces, para la fase 2, pues necesito a alguien que sepa vender, necesito el equipo. ¿De acuerdo? Y es decir, no para gestionar, para conseguir el equipo, también lo tengo que convencer y lo voy a convencer con el plan de negocio también. ¿De acuerdo? Y entonces pensar que el equipo y una empresa, le decía un tal Pete McArthur, un americano,
que necesitas 3 perfiles. El soñador, que es el emprendedor, el organizador, que me organiza la compañía, que normalmente no es el emprendedor porque es más caótico, y el son of a bitch. No os lo traduzco porque no suena bien en español, ¿vale? Vale. He de tener claro que en la fase 2, en la comercialización, tengo que saber vender. Y tengo que empezar a vender el proyecto a inversores y después vender el producto al mercado. ¿De acuerdo? El producto al mercado puedo tener una dirección comercial que me lo haga, pero el producto, es decir, el proyecto de inversores lo tengo que hacer yo. Y es el objetivo de la sesión de hoy. ¿Vale? Bien, una de las cosas que debemos tener en cuenta es que ser el primero nos da un montón de ventajas. Aquí tenéis un gráfico muy interesante desde el punto de vista que el que mueve primero es capaz de conseguir el mercado y posicionarse en primera posición, ¿no? La cuestión es que para ser el primero posiblemente necesite más fondos y necesite más financiación que se arrancará de una manera normal. Y ahí es donde nos vamos a centrar ahora. ¿De acuerdo? Bien, una de las cosas a las que se enfrenta el emprendedor o los emprendedores es a sí mismos. Y yo conozco a muchos, como os comentaba, y conozco a esos emprendedores que quieren controlar absolutamente todo, ¿de acuerdo? Y al final, cuando quieres controlar absolutamente todo, la empresa no crece. ¿Por qué? Porque la limitación es tu tiempo. Y entonces se queda en un bonsai, ¿vale? Que les puede permitir seguir viviendo, pero no es un proyecto que pueda crecer en el futuro de manera exponencial, ¿no? Entonces, el tema es que yo tengo que decidir como emprendedor si quiero ser un bonsai o si quiero ser un sequoia. Y el sequoia normalmente es a través de un equipo, ¿de acuerdo? Y hay que tener en cuenta que las personas o las empresas crecen solo si las personas crecen. Y en ese aspecto es cuando tienes un proyecto del nivel que hemos visto antes, es decir, de los Google, de los Amazon o de los proyectos locales que os he comentado antes, ¿de acuerdo? Bien, la pregunta que os vais a hacer, y ahora entramos ya en tema, es decir, ¿cómo puedo captar inversores para desarrollar mi proyecto? ¿Qué me preguntarán? ¿Qué querrán saber? Pues quieren saber muchas cosas y van a intentar el saber y conocerte a ti para ver el grado de compromiso que tienes, etcétera, etcétera. Bueno, pues vamos avanzando al respecto, ¿de acuerdo? Una de las cosas que van a mirar es tu capacidad emprendedora. Y tu capacidad emprendedora se mide por 2 variables, la aptitud, ¿de acuerdo? Es qué sabes y la actitud, qué haces y cómo lo haces. Entonces, la capacidad emprendedora es un múltiplo de los 2. Y en el caso de que uno sea 0, uno de los 2, tu capacidad emprendedora es igual a 0. Es decir, si no sabes, porque no te has formado, pues la actitud puede ser 0. Por tanto, por mucha actitud que tengas, 10 por 0 es igual a 0. O al revés. Tú eres una persona muy formada, aparte de tu carrera de ingeniería en, no sé, en física nuclear, tienes un máster por la Universidad de Stanford y además has hecho otro máster en el INSEAD en París y además, pero si actitud es 0, pues 10 por 0 es igual a 0. Y es una de las primeras cosas que se van a fijar, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bien, pues pasemos. Ellos se fijarán en tu grado de compromiso con el proyecto. Estos proyectos de, bueno, yo sigo trabajando y en unas horas seguiré haciendo... No, perdona, pero no. Ellos quieren que te comprometas, ¿vale? Y para que entendáis lo que es el compromiso, yo siempre pongo el mismo ejemplo. En los huevos con bacon, la gallina colabora. El cerdo se compromete, ¿vale? Lo tenéis que tener tremendamente claro. Si no te comprometes, nadie va a invertir en tu proyecto. Es decir, si tú no crees en tu proyecto, nadie va a creer en él. Y acordaros de los huevos con bacon. Van a pedir que te comprometas, es decir, que te juegues el pellejo, ¿vale? Y a la medida que te lo juegas, ellos también están dispuestos a jugar con su dinero. ¿Sí? Bien. ¿Por qué necesito capital? Pues algo muy sencillo. Aquí tenéis la curva famosa del joystick, del hockey, ¿vale? Que es esta de aquí. Normalmente inicias un capital social. La mayoría de emprendedores en este país, excepto proyectos, digamos, más importantes, empiezan con los famosos 3.000 y pico, 3.006 euros, digamos, de la social limitada, que normalmente se quedan cortos al cabo de poco tiempo. Entonces, evidentemente, eso se gasta rápidamente, entras en un momento donde la tesorería es negativa, ¿de acuerdo? Y necesitas capital. Y necesitas capital hasta que empiezas a vender y a partir de que empiezas a vender y empiezas a obtener beneficios,
entonces evidentemente ya no necesitas capital. Pero esa necesidad de capital inicial, ¿de acuerdo?, es importantísima y hay que gestionarla, porque el problema de la tesorería es que si no tienes dinero para pagar, digamos, el recibo de la luz o para pagar al mensajero que te viene, pues tenemos un problema, a pesar de que el proyecto sea tremendamente interesante. Hay dos maneras de, digamos, evitar esto. Una es incremento del capital social, que sería esta de aquí, con lo cual la curva ya no entra en términos negativos a nivel de cash flow, ¿vale? Y otra es pedir prestado dinero al banco, ¿vale? En tema del incremento de capital es que esa gente, que son los inversores, van a querer estar dentro, digamos, del accionariado de la compañía y van a exigir pues una serie de parámetros con los cuales hay que negociar. Bueno, queda claro, el joystick, ¿vale? ¿Cuándo debo empezar a pensar en que debo pedir dinero? Luego veremos con qué, con el plan de negocio, el elevator pitch, etcétera, etcétera. ¿Cuándo hay que empezar a pensar en que tengo que pedir capital? Pues al inicio. Si lo pido aquí con el agua al cuello, mal. Y si lo pido aquí cuando ya estoy hundido, muy mal. Porque todas las condiciones que te va a poner el inversor van a ser tremendas. Es decir, un inversor lo que busca es un plan donde evidentemente va a entender lo de la necesidad de capital y va a estar dispuesto a invertir dinero para participar en la sociedad y evitar ese problema de tesorería, o no hace falta que sea un problema de tesorería, o puede ser que necesito dinero para un proyecto de expansión internacional, ¿de acuerdo? Pero lo que no puede hacer el emprendedor es pedir el dinero cuando está con el agua al cuello, porque entonces las condiciones que va a poner el inversor van a ser muy duras, por una parte, y por otra parte va a desconfiar del proyecto. Es decir, ¿qué gestión de tesorería ha hecho este emprendedor que necesita dinero ya porque se ha quedado sin y no ha tenido una previsión financiera sobre el proyecto? ¿Vale? Pues evitar esos dos tipos de cosas. Es decir, si ya desde el inicio entendemos, a partir del inicio entendemos que vamos a tener una necesidad de capital porque necesitamos hacer inversiones para lo que sea, para la expansión internacional, para un marketing internacional o para un marketing nacional, etcétera, etcétera, pues tengo que preverlo en el plan de negocio, pedirlo y efectivamente comentar al inversor, para qué voy a utilizar ese dinero, cuánto voy a necesitar y para qué. Bueno, vamos a ir avanzando sobre esto, no os preocupéis, ¿vale? Bien, el tema está que normalmente empiezo con la prueba de concepto, lo que es el producto, para sacar el mínimo producto viable. Ahí necesito, a partir de la idea, un préstamo inicial que normalmente lo pone el emprendedor juntamente con algún amigo socio que está en el mismo proyecto, o lo pone la familia, o se dedica a buscar por ahí lo que se llama préstamos de innovación, a través del CEDETI, a través de NISA, etcétera, 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 o Neotec. Y luego, evidentemente, está el lanzamiento al mercado, al mundo comercial, donde ahí a lo mejor las necesidades son realmente importantes y a partir de ahí hay que planificar muy bien cuáles son las necesidades financieras para poder llevar el proyecto adelante. El perfil de las situaciones de la compañía y de cuáles son los elementos y los inversores tipo que hay está en esta diapositiva. Fijaros que abajo están las etapas que corre una empresa, es decir, la startup, el tema del lanzamiento presemilla, el semilla, la primera ronda de financiación, la expansión, etcétera, etcétera. El IPO es la salida a bolsa, ¿vale? Fijaros que la empresa, el riesgo está en rojo. Al principio, evidentemente, hay mucho riesgo. Por tanto, el riesgo, evidentemente, tiene su precio, ¿vale? Y entonces ahí el emprendedor, bueno, pues está en una situación de riesgo importante por la compañía porque está empezando y el valor de la compañía es muy pequeño. Entonces, fijaros que en la medida que esas etapas van pasando porque la empresa está saliendo al mercado, el riesgo va bajando cada vez más y el valor de la compañía está subiendo cada vez más. Entonces, para cada fase de estas que tenéis aquí abajo en el eje de abscisas, hay un tipo de inversor. Por ejemplo, en el inicio están las 3 Fs famosas, que son los friends, la family y los fools, los locos. Está la familia, los amigos y los locos. Bueno, pues son los que, bueno, oye, mi primo, mi abuela, mi papá, etcétera, etcétera, son los que me prestan dinero y lanzo el proyecto. Evidentemente, en ese momento el riesgo es muy elevado y el valor de la compañía es muy pequeño. Por tanto, quiere decir que hay un euro te da una participación mayor que si eso mismo lo haces en la etapa, digamos, de
de pre-IPO, antes de salir a bolsa. Conforme vamos creciendo en la compañía y lanzándonos al mercado, empieza otro tipo de inversor, que serían los Business Angels, que es altamente recomendable, porque la figura del Business Angel es alguien que quiere invertir dinero, normalmente en la proximidad, pero que además es una persona experta en un determinado sector, que tiene un montón de contactos y que además nos puede ayudar tanto en lo que es la estrategia de la compañía como en la apertura de contactos en determinados contextos, ¿no? De hecho, nosotros, desde el punto de vista de SECOT, somos como Business Angel, pero sin invertir en la compañía. O sea, aportamos el know-how, el conocimiento y el asesoramiento, pero sin necesidad de invertir, ¿no? Luego están las incubadoras. Luego hay otro tipo de Business Angels que están en fases más avanzadas. Están las compañías de capital riesgo, que en España lo de riesgo les cuesta mucho, porque no es lo mismo que en Estados Unidos, donde tú tienes una buena idea, aflora un montón de capital para poder soportar y aportar, digamos, financiación a esa idea. Aquí les cuesta más. Yo he estado pidiendo dinero, buscando dinero para startups en las cuales estoy involucrado y Capital Riesgo me ha dicho, oye, cuando tengas más clientes, ven a verme. Oye, cuando tenga más clientes no te voy a necesitar. O sea, el riesgo es el riesgo y si no, quítate la palabra riesgo de tu capital riesgo porque solamente inviertes con un banco con una cierta seguridad, ¿vale? Luego estarían la parte de apoyo gubernamental. Hay también inversores institucionales de todo tipo. Por ejemplo, desde el Ministerio de Industria está el Neotec, está ENISA, está CEDETI. Hay un montón, digamos, de elementos de ayuda a emprendedores. Y luego estaría el tema de salir a bolsa, que habréis visto en algún periódico el tema de la salida. De hecho, una de las empresas que os he mostrado, las españolas, me parece que es la de Wallapop. Wallapop ya está en bolsa, creo, me parece, y alguna de las otras 4 que os he mostrado también está. Las más locales, las que os he comentado que estaba asesorándolos y trabajando con ellos, todavía no, pero bueno, llegará un momento a lo mejor que sí habrá intención de salir a bolsa. Bueno, pues este es el panorama. Y en función de dónde estoy, voy a un tipo de inversor o voy a otro tipo de inversor. Ahora veremos diferentes tipos de inversores y qué buscan. Bueno, pues otro diagrama parecido al anterior, donde aquí tenéis también el tema de semilla, el tema de startup, cuando lanzo, el tema de crecimiento, el tema de desarrollo, con los diferentes niveles de inversión y tipos de inversores que podéis encontrar. Eso, como tenéis en la documentación, no insisto mucho, ¿vale? Bien, los criterios de inversión. Los criterios de inversión de un inversor son lo que hemos comentado antes, la capacidad emprendedora del emprendedor, que era la aptitud por la actitud, ¿vale? Y luego ellos lo que miran también es el valor económico de la inversión que van a hacer. Y esto también está en función de la oportunidad de negocio. Si la oportunidad de negocio es muy grande, evidentemente el valor económico de esa oportunidad es muy grande, multiplicado por, digamos, la aptitud y la actitud. Es decir, no es lo mismo montar, no sé, un bar en el pueblo o un restaurante en el pueblo que montar una empresa como Wallapop, ¿de acuerdo? Que está a nivel nacional y luego se expandirá a nivel internacional. Por tanto, la oportunidad, el tamaño es diferente y, por tanto, el valor económico de la oportunidad es diferente, que es una de las cosas que mira el inversor, ¿vale? Bueno, ¿qué necesito? Pues necesito varias cosas. Necesito un plan de empresa que tiene que estar escrito. Ese plan de empresa, además, tiene que tener un resumen ejecutivo, que veremos después qué es, y tengo también que tener el elevator pitch. Y vamos a ver las 3 cosas, ¿de acuerdo?, que son comunes a todo tipo de inversores. En algunos tendréis que expandir más y en otros menos, pero esas 3 cosas son absolutamente imprescindibles para poder buscar inversión en cualquier sitio. Vamos con ellas, ¿va? Bueno, el elevator pitch. Bueno, el elevator pitch, supongo que conocéis el concepto, viene del típico ejemplo de un individuo que está en una multinacional, cuando sale del coche en el garaje, entra al ascensor y coincide con el presidente de la compañía y lo que tarda en subir el ascensor al piso X, pues le comenta la idea y al presidente le interesa y dice, bueno, venga a verme al despacho esta tarde, ¿no? Eso sería un elevator pitch. Pensar que en Nueva York tienes más oportunidad, más tiempo, si subes al piso 50 y pico, al piso 80, que en Barcelona o en Sevilla, que hay 10 pisos como mucho. Por tanto, en ese aspecto, el de Sevilla o el de Barcelona tiene que tener una síntesis mayor del mensaje que quiere dar porque tiene mucho menos tiempo. Es un elevator pitch, ¿no?
Se puso de moda hace unos años el elevator pitch de 3 minutos. Yo os he comentado antes de que en la Bolsa de Barcelona en 3 minutos tuve que explicar un proyecto. Vale, luego incluso pusieron el Pechakucha, me parece que se llama, un sistema japonés donde las transparencias te iban pasando automáticamente, o sea, no tenías control sobre las transparencias. Y el otro tema que recuerdo que había era otro sistema donde, bueno, en esos 3 minutos tenías que explicar un montón, tenías que explicar el proyecto con un determinado índice que te proporcionaban ellos. Y además a los 3 minutos, yo he estado en sesiones donde han presentado proyectos y a los 3 minutos de reloj, pum, cortaban y si has explicado todo bien y si no, pues te has quedado a la mitad de la explicación, ¿no? Bueno, pues el elevator pitch en esos 3 minutos tienes que tener una capacidad de síntesis increíble, haberlo trabajado muchísimo para que cuando lo hagas en 3 minutos expliques y ahora veremos qué tienes que explicar. Tienes que explicar el proyecto, tienes que explicar qué es lo que hace el proyecto, la competencia, en qué eres mejor que la competencia, etcétera, etcétera. Y al final también, como vas a inversores, tienes que explicar qué es lo que ofreces y a cambio de qué, ¿vale? Bueno, pues eso es el elevator pitch, son 3-5 minutos. Ahí tenéis un enlace que no voy a poner porque no se va a escuchar después, donde podéis picar y veréis exactamente cómo se hace un elevator pitch, ¿vale? Bien, pues en esos 3-5 minutos tenéis que explicar esto. ¿Cuál es el problema que hay? ¿Qué hace el proyecto tuyo para solucionarlo? ¿Vale? ¿Cuál es la competencia que hay? ¿En qué somos mejores que la competencia? Pues si no nos van a comprar. Acordaros de esto, no venderás, no comerás si no vendes, no venderás sí, y solamente venderás en el caso que tengas algo mejor que la competencia. ¿De acuerdo? Bueno, pues después de todo eso hay que definir el mercado potencial, porque eso da el nivel de la oportunidad de negocios. Es más grande o más pequeña, como comentaba antes. No es lo mismo un bar en el pueblo, un restaurante en el pueblo, una peluquería, ¿vale? Que un proyecto tipo Wallapop o tipo Amazon. Es totalmente diferente. ¿Qué esperamos conseguir con esa inversión? ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Qué necesitamos? Hay que definir cuánto dinero necesitamos, dónde lo vamos a aplicar y qué es lo que ofrecemos a cambio. Es decir, oye, pues por, no sé, 200.000 euros ofrecemos el 20% de la compañía. Es decir, estás valorando la compañía en 1 millón de euros. O por 200.000 euros, pues es únicamente el 1% de la compañía. En fin, hay que definir toda esta serie de cosas que motiven al inversor para decir, oye, quiero hablar contigo. Dame el plan de negocio que me lo quiero estudiar a fondo. Y a partir del plan de negocio empiezan las reuniones en las cuales vas a negociar, evidentemente, y ahora tienes que explicar el proyecto a fondo. ¿Sí? Bueno, ese elevator pitch de 3-5 minutos es importantísimo, ¿vale? Porque te puede dar el sí o el no para que sigan hablando contigo. Ha de ser un mensaje claro, conciso y convincente. Claro, porque si no está claro no te van a entender. Conciso porque te dan 3 minutos y convincente porque si no los conoces no sirve para nada. Aquí tenemos también otro enlace donde, bueno, y a veces lo hago, es decir, explicar una clase, sobre todo cuando es presencial o una sesión, cómo se hace un elevator pitch en 3-5 minutos. ¿De acuerdo? Entonces, yo en esas sesiones presenciales a veces pido voluntarios, de tal manera que, bueno, normalmente elijo a 2, a veces no se presentan, a veces tienes que nominarlos. Bueno, pues tú eres voluntario, ¿no? Y entonces lo que les pido es que elijan, yo soy Noé, y hacemos un comité del Arca de la Alianza, ¿de acuerdo? Y entonces yo a los voluntarios hago que cada uno elija un animal. El Arca está llena y solamente hay sitio para un animal. Y que convenzan al comité para, bueno, entrar en el Arca y poder sobrevivir al diluvio universal, ¿de acuerdo? Solamente les doy una recomendación, o sea, no elijáis al pájaro carpintero, porque el pájaro carpintero va a fastidiar el arca, se va a poner a picar y nos va a hundir. Pero es muy interesante probarlo con alguien a ver si lo convencéis de que realmente os deje subir al arca. En ese aspecto yo soy muy duro y el comité que elijo normalmente también lo es, ¿no? Y es una manera de entrenarte en 3 minutos de lanzar el mensaje claro, conciso y convincente que permita, en este caso, subir al arca o que permita, en el caso de hacerlo delante de inversores, que bueno que digan, oiga, este proyecto me interesa, quiero hablar con usted. ¿Vale? Bueno, pues eso es el elevator pitch. El resumen ejecutivo, que tiene que estar en todo plan de negocio. Pues el resumen ejecutivo es un aperitivo, ¿vale?
y el aperitivo te interesa para ir al menú. Es decir, el aperitivo no es nada más para que te despierte el apetito, el vermut, para ir digamos, al menú, ¿vale? El resumen ejecutivo, no más de 2 hojas, entonces no resumen, ¿vale? Entonces, una vez que he desarrollado el plan de negocio y está escrito, yo hago el resumen ejecutivo, que sería un resumen de lo que tiene el plan, ¿vale? Y el resumen ejecutivo, repito, es el aperitivo que a la gente le motiva para leer el plan de negocio, ¿vale? En este caso, el resumen ejecutivo es el que me dice on-off, es decir, el resumen no está bien hecho y no está motivante, no van a leer el plan y, por tanto, la inversión desaparece. Entonces, si el resumen está bien hecho y motiva, y fijaros que es una necesidad de síntesis increíble, resumir ese plan en 2 hojas o 1 hoja y media, no vamos a motivar al resto, ¿de acuerdo? Entonces, la estructura del plan es ese, el resumen ejecutivo, todas estas cosas que veis aquí, que las veremos ahora más adelante, ¿de acuerdo? Y luego estaría el tema de los anexos, y ese es el volumen, ¿vale? Un plan de negocio, yo soy muy partidario de un plan de negocio muy escueto, es decir, no más de 20 páginas, no hace falta más, ¿eh? ¿De acuerdo? Bien, como decía, máximo 2 hojas y debe tener esto, es lo mismo, la misma estructura que el elevator pitch y que el plan de negocio, es decir, uno es un resumen y el otro es un resumen todavía mayor, que es el elevator pitch, porque me van a dar 3-5 minutos, ¿vale? Y la estructura es esa, la situación, el problema, tu solución, mercado potencial, competencia, en que somos mejores, plan financiero, plan de recursos humanos, plan de operaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay que hacerlo convincente y, bueno, hay que hacerlo muy interesante para que la gente que lo lea, 1 hoja y media, 2 como máximo, o sea, tenga interés después en leer todo el plan, ¿no? Y a partir de ahí que empiecen las negociaciones, ¿ok? Bien, en el resumen del ejecutivo, a veces en esas 2 hojas también es interesante el colocar qué quieren personalmente los fundadores, porque en función de lo que quieras personalmente, digamos, defines tu compromiso con el proyecto. Y acordaros de los huevos fritos con bacon, que si no te comprometes, nadie se va a comprometer contigo. ¿De acuerdo? Entonces, ahí en el resumen también debes tener esos objetivos, es decir, si quieres convertirte en una empresa multinacional, un gigante de la industria, si es una empresa nicho nada más, porque bueno, es el proyecto y ya está, pero debe estar tremendamente claro. Y debe estar tremendamente claro a qué te dedicas y cómo, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues tenéis una serie de temas que hay que trabajar en el resumen ejecutivo y repito, es un ejercicio de síntesis muy complejo que requiere mucho trabajo para que en 1 hoja y media puedas explicar un montón de cosas. ¿Sí? Bueno, en líneas generales, el resumen ejecutivo pues va a hacer la descripción del proyecto, el mercado potencial, como comentaba antes, la competencia distintiva, en qué somos mejores que la competencia, qué ventajas competitivas tenemos y las razones por las que justificas el proyecto y por qué justificas también las necesidades de inversión que tienes. ¿Ok? Bien, más temas del resumen ejecutivo. También fijaros que en esas 2 hojas hay que meter un montón de información donde a veces no nos cabe. Entonces tenemos que hacer un ejercicio de síntesis para que no se pasen de esas 2 hojas. ¿Vale? Bueno, hay que gestionar, hay que definir también el equipo, hay que definir los datos financieros, es decir, cómo estamos, si ya llevamos trabajando un cierto tiempo, cuáles son las proyecciones financieras, de tal manera que el inversor vea, bueno, pues a 5 años o a 3 años, qué es lo que vamos a tener por un lado, ¿vale? Y cuáles son los recursos necesarios, es decir, cuánto dinero necesito para conseguir el proyecto y a cambio de qué, ¿vale? Bien, vamos a ver el business plan. O sea, hemos visto ya el elevator pitch, hemos visto el resumen ejecutivo, vamos a ver el business plan. Bueno, pues el business plan tiene 2 objetivos. El objetivo 1 del business plan es venderlo, punto 1, y el objetivo 2 es filtrar la oportunidad de negocio. Pues yo cambiaría, mejor a lo mejor. El objetivo número 1 es filtrar la oportunidad, el objetivo número 2 el venderlo. ¿Y a quién se lo vendemos? Pues a un montón de gente. Ahora lo veremos, ¿vale? Bien, ¿filtro qué es? Es decir, yo puedo tener intuición para hacer un negocio y me sale bien. Yo, de hecho, creo que Amancio Ortega con Inditex nos hizo un plan de negocio en su momento, cuando empezó, pero bueno, lo ha hecho muy bien, le ha salido muy bien. Pero es muy interesante el hacerlo para decir, oye,
pues aquello que la intuición me dice que sí, pues a lo mejor se analiza un poco más a fondo, veo problemas que no había visto. Y ese es el objetivo del plan de negocio, es filtrar la oportunidad del negocio. Si realmente una vez que hemos hecho el análisis y hemos hecho el plan y hemos desarrollado el plan de negocio, la oportunidad sigue adelante, pues bingo, pues nos lanzamos y contestando aquellas preguntas que hemos visto antes. Si hay mercado potencial, si hay necesidad, si tienen dinero para pagar, si quieren comprar, etcétera, etcétera, adelante. Esa sería la primera función del plan. Y la segunda función es venderlo. ¿Y a quién se lo vendo? Pues lo vendo a un montón de gente, entre ellos a los inversores. Y entre ellos también al equipo. Es decir, yo siempre pongo el ejemplo de cuando estoy en sesión presencial y nominas a alguien, decir, oye, ¿tú te imaginas ganando 10.000 euros al mes netos? Y hay gente que no se lo imagina, pero bueno, para aquel que se lo imagina, es bueno, ahora yo vengo, que somos muy amigos, y te digo, oye, ¿tú llamas? Juan, vale, pues Juan, vente conmigo, deja la empresa que nos vamos a forrar. Y tú me dices, oye, dame más datos. Y esos datos es el plan de negocio, ¿vale? Entonces, se lo vendemos al equipo, se lo vendemos a inversores, se lo vendemos a un montón de gente. Y esos son los dos objetivos del plan de negocio, ¿vale? Bien, hay dos métodos de hacer el plan de negocio, que es el HSI y el HSE, que es hazlo simple imbécil y hazlo simple estúpido. No más de 20 hojas, 25. No os vais más lejos. No os vais más lejos. Y eso requiere también una capacidad de síntesis para poner esas 25 hasta 30 hojas, lo que es un plan de negocio. No expliquéis historias que la gente teóricamente ya lo sabe, y que las incluís ahí, lo que hacen es agrandar el plan y aburrir a la gente que lo tiene que leer, pero hacerlo simple también, ¿de acuerdo? Bien, el business plan, hay frases muy interesantes que es como un plan de guerra. Cuando los competidores lo conocen, el plan ya no se puede utilizar. Pues esto es igual. Entonces, lo lógico es que después de hacer el elevator pitch, ¿vale? Y la gente diga, oye, quiero ver plan de negocio para evitar que eso se difumine y que pierda, digamos, y se difumine la idea que has tenido, exige un NDA. Un NDA, no sé si lo conocéis, es un Non-Disclosure Agreement, que es un acuerdo de confidencialidad. Tener uno redactado, con solo poner después el nombre de la persona, etcétera, etcétera, que le vas a dar el plan, o de la empresa, si es una capital riesgo, para evitar precisamente que eso se difumine. Aún así puede haber algún tipo de filtración. Pero sobre todo, si la idea es interesante, evitar que se pueda difuminar porque no hay ningún tipo de control. Yo en las clases que doy, en los másteres de dirección de empresas, en las sesiones de emprendimiento, a veces generas confianza y a algún alumno que me dice, oye, mira, esta es mi idea. Y cuando te explican esto, es que realmente generas confianza. ¿Por qué? Porque son muy reacios los alumnos, en este caso, cualquier persona, a explicarte un plan si no hay una confianza detrás, ¿no? Y entonces el tema está que puedes estar con ellos y guardas la confidencialidad, pero a lo mejor esa confidencialidad en otros entornos no existe. Por tanto, lo lógico es decir, oye, muy bien, yo te dejo el plan, esta es mi idea de negocio, para explotar esta oportunidad de negocio, pero me firmas un acuerdo de confidencialidad para evitar que esto se difumine por ahí, en cierto modo, para estar con un cierto grado de protección, ¿de acuerdo? Entonces sería elevator pitch y si muestran interés, exigir inmediatamente la firma de un NDA, ¿de acuerdo? Y entonces cuando les puedes presentar el plan de negocio, ¿vale? Bueno, los planes de negocio son papel y por tanto el papel dicen que lo aguanta todo. Tener mucho cuidado en explicar cosas porque los inversores son muy expertos, invierten en muchos proyectos, saben un montón de triquiñuelas que los emprendedores quieren poner en el plan de negocio y que evidentemente se quedan y se autodescalifican, ¿no? Y entonces, bueno, como decía aquel, ningún plan de negocio soporta el primer contacto con el cliente. Napoleón decía que ningún plan de guerra soporta el primer contacto con el enemigo. Y hay una frase a mí que me encanta, que es la del Mike Tyson, que dice, todo el mundo tiene un plan hasta que te parten la cara, ¿vale? Entonces hay que evitar ese tipo de cosas, ¿de acuerdo? Bien, la presentación, los elementos clave. Bueno, pues como dice aquí, escribir es difícil para todos, pero hay que hacer un esfuerzo para explicar lo que queremos y el desarrollo del proyecto en un plan de negocio que no pase más de 30 hojas. No os doy más, ¿eh? He pasado de 20 a 30, pero ya no os doy más, ¿vale? Y bueno, una vez que hayáis hecho el elevator pitch de 3-5 minutos, o 10 en algunos casos,
os van a pedir el plan y luego hay que explicar el plan. Y el plan no tenéis que explicarlo también vosotros. Y os van a dar esto entre 30 y 60 minutos. Y ahí tenéis que ser tremendamente eficientes también, ¿vale? ¿Ok? Entonces, normalmente el protocolo de presentación del plan es yo presento el plan en esos 30 minutos, 60 minutos, depende de, y luego hay un tema de ruegos y preguntas, donde os van a preguntar un montón de cosas. En la medida que el inversor detecte incoherencias en el plan, vaya a perder credibilidad. Y eso es, vamos, eso es un problema grave, ¿de acuerdo? Porque si no tenéis credibilidad no vais a vender el proyecto, ¿ok? Bien, hay que contestar a estas 5 preguntas: el qué, el quién, cuándo, cómo, 6, y el por qué. Esto los tiene que tener tremendamente claro a los inversores. Ahí tenéis también otro enlace de cómo hacerlo, ¿vale? Entonces, bueno, presentar lo típico, una diapositiva portada. Con la primera diapositiva os presentáis vosotros, el resumen de lo que hacéis, el porqué del proyecto, etcétera, etcétera, y a partir de ahí es la explicación del plan. Es el análisis de la nueva oportunidad de negocio. ¿Por qué he detectado esa oportunidad de negocio? Bueno, pues que he detectado un problema que no está resuelto, yo tengo la solución y a partir de ahí creo que hay una oportunidad de negocio, ¿no? Una oportunidad de negocio y ahí tengo que analizar la competencia, etcétera, 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 en que somos mejores, y hay que tener en cuenta que tenéis que tener presente lo que es la competencia directa y la competencia indirecta, ¿eh? Porque a veces yo lo pongo siempre como ejemplo. ¿Cuál es la competencia de un restaurante? Venga, alguien que se anime. ¿Cuál es la competencia de un restaurante? Pues yo pienso que los restaurantes que hay en la zona e incluso Sí. el online, que puedas hacer compra y Vale. cambiar la metodología. Sí. Mirad, es otro restaurante, Perdona, evidentemente, Jesús, que puede también estar... Jesús, perdona. Es la comida en casa, la comida a domicilio, un Sí, bar, sí. todo. Fijaros que hay un montón de competencia que estáis ahora nominando, que sería otro restaurante, comida en casa, o un bar también, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, bueno, hay más competencia todavía. Un partido de fútbol, interesante. ¿Sí? ¿La gente se queda en casa y no va al restaurante? Podría ser. Correcto. El tiempo, un día de lluvia, hoy no me apetece. Fijaros que hay un montón de competencia directa y competencia indirecta que tenéis que tener en cuenta, ¿vale? Bueno, tenéis que definir también la estrategia de entrada al mercado, es decir, ahí tenéis que definir vuestro plan de marketing y vuestro plan de ventas y definir el nivel TRL en el cual estáis. ¿Conocéis lo que es el TRL? Es Technology Readiness Level, que es decir, el nivel de tecnología. ¿Dónde estoy con el producto? Si es un producto. Si estoy a nivel, digamos, de idea, o estoy a nivel que he hecho el mínimo producto viable, o tengo ya el producto que puede salir al mercado, ¿no? Esto es también muy interesante que lo comentéis. ¿De acuerdo? En el plan de operaciones, pues bueno, ¿cómo vais a realizar todas las operaciones? Es decir, si hay que fabricar algo, dónde lo vais a hacer, cómo lo vais a hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, también el control y asignación de los recursos, es decir, de cuánto dinero pedís y dónde lo vais a, digamos, a invertir. Es decir, si pido $500.000 de euros, pues bueno, pues 100.000 van en marketing directo para gestión de las redes sociales y 200.000 van al equipo de ventas y 200.000 más van para comprar equipamiento para la fábrica, por ejemplo, ¿vale? Tenéis que definir también el plan de recursos humanos, quién va a estar en el proyecto, ¿vale? Y tenéis que también gestionar y definir cuál es el nivel de crecimiento que vais a tener en función de la inversión que estáis pidiendo. Bueno, tenéis un montón de temas, es decir, la estrategia de financiación, cuánto pedís, como comentaba antes, dónde lo vamos a invertir, etcétera, etcétera, etcétera. Otra de las cosas que piden los inversores es decir, vale, yo invierto 50 o invierto, si es institucional, invierto 2 millones, pero ¿a cambio de qué? Es decir, un 10%, un 5% de la compañía, etcétera, etcétera, etcétera. Cambio a lo mejor de tener un puesto en el Consejo de Administración con derecho a voto y también, bueno, pues cómo va a ser la salida, porque el inversor en este tipo de proyectos normalmente no se quiere quedar dentro de la compañía. Lo que hace es invertir, obtener unas ganancias para invertir en otro proyecto y así sucesivamente. Y por tanto hay que darle también una estructura de cómo va a ser la salida. Es decir, pues en 5 años o en 7 años
haremos una oportunidad de salida para los inversores a precio de mercado, etcétera, etcétera, etcétera. Esto también lo tenéis que tener en cuenta. ¿Vale? Y luego al final hacéis una diapositiva de conclusión, donde ahí ya empezará el tema de ruegos y preguntas, pero tiene que quedar claro el mensaje de cuál es el proyecto, el potencial que tiene, lo que vais a ganar con el plan financiero estructurado no más de 5 años, porque a más de 5 años nadie sabe lo que va a ocurrir, ni a más de 3 tampoco, ¿de acuerdo? Y con las conclusiones finales, de tal manera que esto le quede al inversor en la mente y a partir de ahí trabaje en el tema para que os pueda llamar y podéis empezar a negociar la entrada del inversor en el proyecto. El tema de cómo hablar en público no se trata en esta sesión. Hay otras sesiones que está haciendo también Andalucía Emprende, ¿vale? Y sobre todo es una historia que motive al oyente. Entonces, si empiezas con una historia interesante que motive, se les queda mucho mejor en la cabeza a los oyentes que no cuando explicas datos, digamos, con total frialdad, ¿no? Lo que es importante es que recuerden el proyecto, que se acuerden de ti y que sea uno de los, digamos, una de las alternativas que tienen como inversión. ¿Sí? Vamos a ver el tipo de inversores que vais a encontrar. Y el tipo de inversores son estos, las 3 Fs primeras, que son la familia, los amigos y los locos, ¿no? En inglés. ¿De acuerdo? Esa relación de los inversores con el emprendedor, pues mira, normalmente son porcentajes que pueden cambiar. Esto viene de la fuente del GEN, que es el Global Entrepreneurship Monitor, que es una institución a nivel internacional. Normalmente ese 41,8% proviene de la familia cercana, un 10,5% de una familia un poco más lejana, los amigos con un 28,5%, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es el perfil más o menos de las 3 Fs, ¿no? Que es donde primero va a acudir normalmente un emprendedor. Luego tenéis el tema de Business Angel y redes de Business Angel. Y aquí tenéis varias redes, ¿no? Por ejemplo, Keiretsu, sé que ahora me parece que es a finales de septiembre, hacen un fórum, me parece, en Valencia para inversores y ahí puedes presentar proyectos. Es decir, lo único que tienes que hacer es ir a la web de Keiretsu, inscribirte y te pueden dar el visto bueno para que sea en esta sesión o una sesión posterior, ¿no? Esta es una red que nació en el Silicon Valley, que está extendida en todo el mundo y funciona bastante bien. El IS, que supongo conocéis, que es la escuela de negocios mejor del mundo, normalmente la califican así casi cada año, también tiene una red de inversores, una red de Business Angel, que presentan más o menos proyectos una vez cada mes. Lo hacen en Barcelona y se conectan con Madrid, o lo hacen en Madrid y se conectan con Barcelona. Yo he estado presentando en el IS, ¿de acuerdo? Un proyecto muy interesante, ¿vale? Tienes la red de BCN, el Business Angel, SADE también tiene otra red de Business Angel, hay una asociación española de Business Angels, que es la BAN. Bueno, tenéis un montón, aquí tenéis algunas de ellas, hay más, evidentemente, ¿ok? Y entonces podéis acudir a una de ellas, es decir, una vez que habéis lanzado el tema con las 3 Fs y necesitáis más financiación, pues uno de los primeros temas en las primeras fases de lanzamiento de la compañía son estas redes de Business Angel, que generalmente funcionan muy bien, ¿eh? Entonces hay el tema, por ejemplo, en una que estuve yo, que todavía no sé si está, sí, en la BCN Business Angel, ahí el tema era, cada mes, me parece, hacíamos una sesión y venían 4 o 5 proyectos a lo largo de la mañana, les dábamos pues esto 8 o 10 minutos, ¿de acuerdo? Y una vez que había ruegos y preguntas dentro de esos 10 minutos, después se hacía un café coloquio de networking y a partir de ahí, pues bueno, pues los inversores individualmente se juntaban con los emprendedores y decían, me interesa tu proyecto, pues quería que me lo explicaras más en detalle. Muy bien, pues vale. Tú me firmas el acuerdo de confidencialidad y yo te explico más cosas y te doy el plan de negocio para que te lo leas, ¿no? Un poco ese es el proceso, ¿de acuerdo? Bueno, pues esas serían las redes de Business Angel. Lo que buscan esas redes a través de los inversores es multiplicar el valor por X en 4 o 5 años y salir para volver a invertir en otro, ¿no? Entonces, bueno, ahí tiene sus riesgos. Yo he estado como Business Angel y en uno de los proyectos me pillé los dedos, los nudillos, la muñeca, el codo y más cosas, ¿no? ¿Vale? Y entonces, bueno, pues has perdido, has perdido. Entonces, lo que buscas es en otro proyecto interesante compensar las pérdidas que tienes, ¿no?
Y entonces, bueno, ahí el inversor lo que está mirando es ese plazo, 4 o 5 años, para ver en 4 o 5 años qué rentabilidad voy a tener para poder ganar dinero y poder invertir en otro proyecto. Es el modus vivendi de esta gente, ¿vale? Bien, también hay family offices que, bueno, que vienen de familias. Aquí tenéis a los Rothschild, que eran una de las familias más ricas del mundo y que están buscando startups españolas para poder apadrinar. Y normalmente el Business Angel, además, digamos, del dinero, te proporciona soporte desde el punto de vista de asesoramiento y desde el punto de vista de contactos, ¿no? Esta es los Rothschild, que están ubicados en París, ¿de acuerdo? Pero que están buscando empresas españolas también para poder apadrinar. Aquí tenéis el tema del crowdfunding también, que lo podéis utilizar. Y una de las maneras que podéis utilizarlo es con esa plataforma que os he comentado antes, uno de los proyectos de aquí, StockCrowd, ¿vale? Que la tenéis aquí. Bien, tenéis aceleradoras, que son, bueno, pues el proyecto ya está en marcha, ahora lo que necesitamos es más aceleración para que crezca más rápido. Aquí tenéis varias también, el Founder Institute, Sea Rocket, etcétera, etcétera, que son diferentes fases de las etapas que hemos visto antes. ¿Sí? Hay una aceleradora muy interesante que está en Valencia, que es de la familia Roch, del dueño de Mercadona, que está fuera de Mercadona. Ese es un tema, proyecto personal suyo. Yo he estado con ellos, están en el edificio Vela del puerto de Valencia, con unas oficinas espectaculares y que la familia Roche está invirtiendo pues cada año entre 15 y 20 millones de euros en startups. Y me parece que la única condición es de que esté en Valencia, creo, pero que funcionan muy bien, tremendamente bien, ¿vale? Solamente tenéis que contactar con Lanzadera, ¿cómo se llama el director ahora? Javier, ahora no recuerdo el apellido, pero contactar con ellos y enseguida os pueden analizar para decir, oye, pues entras dentro de la aceleradora y a partir de ahí potencian, digamos, el proyecto que tienes, ¿vale? Aquí tienes algún ejemplo de la aceleradora. Aquí definen lanzadera, que se llama lanzadera, qué tipo de startup buscamos. Aquí ponen las condiciones y únicamente os tenéis que contactar con ellos y a partir de ahí, si en el análisis previo os dicen adelante, estás integrado en la lanzadera, a partir de ahí el apoyo es total, ¿eh? Os lo recomiendo. ¿Qué es lo que no tenéis que hacer? Pues bueno, las mentiras del emprendedor, ¿vale? Y aquí están explicadas, no las voy a leer, evidentemente, pero los inversores ya las saben. Es decir, nuestras proyecciones son conservadoras, es decir, pensamos vender 5 millones de euros el próximo año y somos muy conservadores, no me expliques historias, ¿vale? La otra, una empresa de investigación de mercado dice que nuestro mercado tendrá un valor en el 2000, aquí pone 2010, o sea, esto tengo que actualizarlo, de 50.000 millones de dólares. Pues bueno, pues sí, pero esto ya se lo saben los inversores. Una empresa de renombre va a firmar una orden de compra con nosotros de manera inmediata. Pues bueno, vale, puede ser que sí, pero es una de las mentiras que los inversores no se crean. Los empleados se unirán a nosotros cuando arranque el proyecto y cuando tengamos el dinero que nos van a dar ustedes. Oye, no hay compromiso, falta de credibilidad. Nadie está haciendo lo que estamos haciendo nosotros. Eso es lo que tú crees. Es que no has analizado el mercado a fondo. Y hoy día en Internet es muy fácil ver que hay una empresa en Corea que está haciendo lo mismo que tú, que vas a hacer tú y además lo hacen mejor y más barato, ¿no? Nadie puede hacer lo que estamos haciendo. Bueno, eso es lo que tú te crees, ¿de acuerdo? Dense prisa porque hay varias firmas que están interesadas en invertir con nosotros. Bueno, esto es un farol que te lo crees tú, pero yo no me lo creo como inversor, ¿no? Oracle es demasiado tonto y grande para ser una amenaza porque hacemos algo que está compitiendo con una parte de Oracle. Bueno, pues como Oracle entienda de que le estás haciendo daño, va a venir y te va a pisotear, punto, entre otras cosas, ¿vale? Tenemos un equipo de gestión muy experimentado. Sí, dime quién son y qué trayectoria tienen, porque son emprendedores como tú, que no han salido todavía del tiesto y que no han gestionado ningún equipo ni han gestionado ninguna empresa, pues es de difícil credibilidad, ¿vale? El otro tema es la patente, hacen defendible nuestro producto. Esto es un bulo. Como venga un chino y te copie, no tienes capacidad de reacción. No vas a pelear con los fondos que tienes, que son míseros, con los fondos de dinero que tienes, que son miserables, con un gigante chino en tribunales chinos. Pues tienes el tema perdido, ¿no?
Y todo lo que tenemos que hacer es conseguir un 1% de mercado. Bueno, esto es lo que comentan todos, ¿no? Bueno, pues eso son las mentiras que normalmente hay un señor que es el Guy Kawasaki, que está aquí abajo, que es un tío que ha escrito varios libros y está en el Silicon Valley, está en el mundo emprendedor. Y uno de los libros que escribió era este, Las 10 mentiras de los emprendedores, ¿no? Tiene otro libro que es Las 10 mentiras de los inversores, que también sería interesante que lo conocierais, ¿no? Entonces, el punto de vista de los inversores es alto potencial de negocio para que el proyecto pueda crecer, no se limite a unas cantidades pequeñas, el equipo sobre todo, ¿vale? ¿Qué experiencia tiene y qué grado de compromiso tiene? El mercado, ¿vale? La ventaja competitiva que tenemos y qué difícil es copiarla, y la manera de protegerse no es una patente, la manera de proteger es la innovación. Es decir, que cuando el competidor o la competencia está copiando mi 1.0, mi versión 1.0, yo estoy en la 2.0 o estoy en la 3.0, ¿vale? Y evidentemente buscan analizar el plan de negocio a fondo para evaluar la oportunidad y luego conversar con nosotros, ¿no? Otra de las cosas que hacen los inversores, especialmente los business angel, es invertir en la cercanía. Es decir, ahí vais a encontrar business angel que les interesa más invertir en zonas de Andalucía que no invertir, por ejemplo, en Cataluña o invertir en, no sé, en Asturias, ¿vale? Es otra de las condiciones que normalmente tienen los business angel. ¿Dónde puedo vender la idea? Pues, mirad, estas son, no os desesperéis, estas son el número de veces que 3 compañías de altísimo nivel y altísima rentabilidad fueron a pedir dinero. Los de Sky, 40 veces. Los de Cisco, que es una compañía espectacular, 76, y los de Google, 350 veces. Así que no os desesperéis si a la primera os dicen que no. Entonces, ver el potencial de Google al inicio es muy difícil. O ver el potencial de Cisco al inicio también es muy difícil. Pero después estás demostrando que evidentemente ahora todo el mundo querría tener acciones de Google, pero en su momento el riesgo era tan elevado, en esa curva que hemos visto antes, donde el riesgo era elevado, ¿de acuerdo? Y bueno, y el valor de la compañía era mínimo. Entonces, 1.000 euros en aquel momento invertidos en Google, pues ahora igual habrán 2 o 3 o 5 o 10 millones de euros de valor en este momento. Ahora, si quieres invertir en Google, el precio de la acción es totalmente diferente, evidentemente, porque el riesgo es menor, porque ha demostrado que es una compañía de éxito. Pero repito, no os desesperéis si a la primera os dicen que no, porque Google fue 350 veces a pedir dinero, ¿vale? Y nada, un empuje final y con esto finalizamos y hacemos la discusión en los comentarios que queréis, que es este de aquí, que nunca puedes cruzar el océano a menos que tengas el coraje de perder de vista la orilla, ¿vale? Esto lo dijo Cristóbal Colón en su momento. Fijaros que buscó financiación, que alguien vio el potencial de ese proyecto, que fueron los Reyes Católicos, que era un riesgo absolutamente increíble porque no se sabía ni que existía América, ni sabían exactamente que la Tierra era redonda, aunque Colón lo sospechaba, ¿de acuerdo? Y entonces lo que está claro es que nadie va a confiar en ti si no dejas de, digamos, la orilla, la costa, que es el sigo trabajando porque de esta manera tengo un salario, un sueldo que me permite seguir viviendo. No, no. O te comprometes y te arriesgas o nadie va a confiar en ti, ¿no? Otro es este, del fundador de Telepit, que la pérdida de empleo es por falta de personas que sepan montar negocios, dirigirlos y generar empleo. Él lo hizo en su momento y, bueno, vendió Telepizza por un montón de pasta y luego se metió dentro de Yastel, ¿vale? También tiene este comentario, que entre más impuestos pagan las empresas, más se reducirá la inversión. Esto es algo que el gobierno parece que no lo entiende. Este señor, que es un experto en temas de educación, si no estás preparado a equivocarte, nunca darás nada original ni que merezca la pena. Entonces, bueno, pensar que la innovación está asociada al riesgo y está asociada al error, ¿vale? Y entonces, el tema es que cuando innovo voy caminos por caminos que nadie ha ido antes, por tanto me puedo equivocar. Y esto ya lo decía San Agustín. Para ir a donde no se sabe hay que ir por donde no se sabe. Entonces, el tema es rectificar rápidamente, pero la innovación está asociada al error, ¿vale? Otro tema, que es las recomendaciones del Richard Branson, que supongo que todos lo conocéis, pues es un individuo que tiene un montón de empresas de éxito, es si no te gusta, no lo hagas, porque al fin y al cabo la vida es para disfrutarla también. Vale, sé original y haz algo distinto,
siéntete orgullo y siente orgullo por tu trabajo y escucha a otros, ¿vale? Y evidentemente el ser visible es explicar el proyecto y para esto hay que venderlo pues, a inversores, a amigos, etcétera, 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 a empresas de capital riesgo y todo lo demás. Bueno, el tema, 2 preguntas clave que te tienes que hacer es una, ¿cuál es el problema que está resolviendo el cliente? Porque si no, no venderás nada, ¿de acuerdo? Y si tiene el cliente alguna razón importante para comprar el producto tuyo, porque es el mejor de la competencia o porque no hay ninguno más, ¿ok? Bien, otra de las cosas con los emprendedores que yo estoy peleando siempre es el tema del mínimo producto viable. Es algo que hay que sacar al mercado lo más rápido posible. Lo más rápido posible, aunque tenga algún defecto. ¿Por qué? Porque con esto consigo 2 cosas. Consigo adelantarme a la competencia y consigo vender y obtener dinero por ello. Y 2, es que además los clientes me pueden dar recomendaciones. Decir, oye, pues mira, esto tendría que ser más pequeño, esto tendría que ser de color azul, etcétera, etcétera. Si esas recomendaciones las absorbo y las integro en el producto, bingo. El caso de que el MVP lo quiera hacer perfecto, llegaré tarde al mercado. Y siempre pongo el mismo ejemplo, el ejemplo de Windows. Si Windows hubiese esperado Microsoft a tener el producto perfecto, no tendríamos Windows en el mercado a fecha de hoy. ¿Vale? Bien. Y con esto estamos ya acabando. ¿Vale? Entonces, saber vender es la habilidad más importante de una empresa. Y saber vender, el emprendedor tiene que saber vender su proyecto a inversores para que puedan invertir y a partir de ahí hacer crecer la compañía. Y para el tema es empezar a vender tu plan de negocio. Entonces, has de estructurar el plan, como hemos comentado antes, el plan de negocio, el resumen ejecutivo y el elevator pitch. ¿Ok? Y bueno, yo con esto acabo. Espero a ver que ahora me ha salido algo en la pantalla que vosotros no veis. Sí, es el cuestionario, Vale, para que lo puedan ir rellenando, el cuestionario de vale, para satisfacción. ellos. Sí, Vale. sí, gracias. Entonces, bueno, pues eso es todo. Yo estoy encantado de haberos podido presentar el tema de qué es lo que buscan los inversores y ahora sería interesante el que hubiera preguntas y comentarios. Hay un comentario en el chat, Jesús, si quieres contestar. Dice, no estoy de acuerdo con lo de que las grandes empresas paguen menos impuestos. De no ser por los impuestos que pagamos, no tendríamos educación ni sanidad públicas. Mira, hay una contestación a ese requerimiento que es la famosa curva de Laffer, que es un señor que ya estudió el tema de los impuestos o el tema impositivo a nivel mundial, ¿no? Entonces, si tú cobras impuestos cero, evidentemente el ingreso del Estado es cero. Y si tú cobras unos impuestos del 100%, el ingreso del Estado sigue siendo cero. Entonces, hay una curva, que es la curva del ACE, que define cuál es el mejor nivel impositivo para obtener la mayor recaudación. Y entonces yo creo, y es una opinión muy personal y puedo estar equivocado, que en la medida, estoy de acuerdo con el señor este de Telepizza, que en la medida que tú elevas los impuestos, evidentemente hay menos empresas. Y si hay menos empresas, hay menos empleo. Y si hay menos empleo, pues evidentemente tenemos un problema. Pero bueno, es una opinión personal, ¿eh? No. Venga, ¿alguna cuestión más? Yo una pregunta. ¿Los inversores también te ayudan a conseguir la documentación necesaria para llevar a cabo el proyecto o no? ¿O solo lo tienes que tener tú ya? A ver, lo normal es que el plan de negocio sea el que motive al inversor. Si el plan de negocio no está hecho, es muy difícil que un inversor se motive. Porque está todo en el aire, es decir, no has analizado el tema, me puedes decir, como ese ejemplo que he puesto antes, de nos vamos a forrar, pero ¿cómo? Dímelo, explícame más cosas, ¿no? Lo que sí puede ocurrir es que una vez que estás dentro, el inversor te puede ayudar a un montón de cosas, es decir, a conseguir pues, una financiación extra en el Ministerio de Industria, por ejemplo, porque, bueno, pues sabe cómo hacerlo, o abrir una serie de contactos con determinado tipo de potenciales clientes y él te abre la puerta, esto sí que lo van a hacer. Aparte de ayudarte en lo que es, digamos, la estrategia de la compañía. Buenos días, Jesús. Soy Carmela, de Sevilla. No sé si Hola, me Carmela. escucháis bien. ¿Me escucháis bien? Es que no Sí, tengo sí, sí. cámara porque estoy en un sitio con poquita cobertura. Sí.
Mira, Jesús, yo te quería preguntar si, vamos, he hecho la pregunta por el chat, pero bueno, mi dilema es que yo estoy emprendiendo en un negocio y necesitaría gente que me ayudase a realizar mi plan de negocio porque para mí se me hace un mundo. ¿Hay alguna plataforma o algún sitio donde alguien me pueda ayudar a realizar ese plan de negocio, que lo hagamos entre varias personas, no yo sola? Gracias. Habla con Diego y te pondrá toda la estructura de ese code a tu servicio. Muy bien, muchas gracias, Jesús. Qué buena contestación. Es que Diego me encarga trabajos y ahora le encargo uno a él, como réplica. Es que para los que no entendemos mucho del desarrollo, se nos da muy bien hacer nuestro trabajo, pero cuando llegamos a un momento de que hay que hacer burocracia para poder a crecer, yo estoy en bonsai, ¿eh? Yo todavía estoy en bonsai, pero quiero crecer y claro, necesito un plan de negocio para poder presentarme tanto a inversores como para pedir subvenciones, como para, no sé, entonces ese es mi gran problema actualmente. Vale. Estaré en contacto con Diego. Muchas gracias. Carmela, he puesto mi dirección de correo en el chat, es dhsco@gmail.com. Vamos, en Sevilla también tenemos delegación. Tú te escribes y ya te pongo yo en contacto con los compañeros de Sevilla o, en fin, o con cualquier. Vale, ¿qué lo has puesto en el chat, Diego? En el chat, pero es muy fácil. Si quieres copiar los DH, secot@gmail.com. Lo pongo otra vez ahora. @gmail.com, ¿no? Sí. Y también decirte, porque está aquí técnicos de Andalucía Emprende, de los CADES, que los CADES también están a tu disposición y además con gente muy valiosa. Nosotros colaboramos bastante con los CADES, y nos piden también que intervengamos en algunos casos de mentorización. Y ya que aprovecho, no tanto como desearíamos, pero en algunos casos sí. Hay también, Montserrat Ruiz dice que es una exposición completa y didáctica con material teórico para nuestra realidad cotidiana en los CADE ubicados en municipios que son la mayoría, y tenemos emprendedores autónomos y micropymes en actividades tradicionales de comercio, hostelería, construcción, etc. Este contenido es difícilmente aplicable a su realidad. Jesús. Bueno, el tema, Carmela, yo no estoy de acuerdo contigo en que el plan de negocio es burocracia. Es una... No es Carmela, pero vamos. Dime. No, el plan de negocio no es burocracia, es venta y la venta no es burocracia. Sí que puede ser burocracia el hecho de que tengas que rellenar un montón de papeles para pedir, no sé, un proyecto al CEDETI, etcétera, etcétera, porque exigen una serie de temas. Pero el plan de negocio no te lo tomes como burocracia, es lo que te va a ayudar a vender el proyecto. Sí, yo todas las mañanas me repito esa frase, pero cuando me siento a hacerlo se me quitan las ganas. Ah, vale, entendido. Bueno, pues ahí, como ha comentado Diego, tienes un montón de gente que te puede ayudar. Entre ellos, muchas gracias, es muy amable. Este último comentario que te he pasado es de Montserrat Ruiz. Si Montserrat, ¿quieres comentar algo? ¿Quieres intervenir? Sí, buenas tardes a todos, compañeros, y a Jesús. Felicitarte en primer lugar. Tu exposición, como te indicaba en el mensaje escrito, me ha parecido didáctica y completa. A la vez te decía que en la realidad de nuestros CADES, por lo menos en la experiencia que a mí me asiste, que son ya de bastantes años, pues nosotros los emprendedores lo que tenemos es normalmente micropymes, o sea, limitadas, con muy poquitos trabajadores, autónomos en su mayor parte, personas físicas, empresarios individuales autónomos, sectores muy tradicionales de comercio, de hostelería, de construcción. Entonces, ya te digo, insistiendo en que la presentación me parece teóricamente muy consistente, pero la realidad para aplicarla a su día a día, pues me parece menos aplicable. ¿Por qué? Pues porque todos los ejemplos que nos has puesto son de empresas, pues empresas potentes, empresas que son en su mayor parte internacionales, internacionalizadas, que necesitan unos recursos pues de envergadura, cuyo objeto social pues es muy diferente al que normalmente tenemos, ya te digo, en los sectores tradicionales aquí en los municipios. Pero en fin, te pregunto para que tú me aclares, vamos, y en lo posible pues me enriquezcas con tu respuesta. Sí, mira, el tema de los proyectos internacionales que os he puesto y algunos locales también, en los cuales
como os he comentado, yo participo, es un poco es por poner la miel en los labios, es decir, es que puedo llegar ahí. ¿Por qué no? La pregunta es ¿por qué no? Es decir, vale, yo monto lo que tú dices, una micropyme, de acuerdo, que fijaros que el 98,7% de las empresas en España son pymes, ¿vale? Y en el resto del mundo parecido en porcentaje, ¿ok? Pero una vez que has definido un proyecto, que puede ser, decir, pues esto no puede crecer más, es decir, es un tema de ámbito local y no podemos crecer más, pero hay otros proyectos que aun siendo, digamos, teóricamente de ámbito local, puedes hacer la expansión a otros niveles. ¿Por qué no? Yo siempre me haría esa pregunta, ¿eh? Imagínate una empresa que se dedica en Jaén al aceite de oliva, que ahora está por las nubes el precio. Y dice, bueno, pues yo voy a hacer, hago un ejemplo muy teórico, ¿eh? Y estoy pensando en voz alta, un tema para vender aceite de oliva no sé, en Jaén Capital, ¿eh? O en Sevilla. Y bueno, y si es aceite de oliva. Mirad, yo te puedo poner un ejemplo de un proyecto que estaba asesorando, lo hemos asesorado desde SECOT, que se llama apadrinaunolivo.org, ¿vale? Es un proyecto que se ha hecho aquí en la provincia de Teruel, que es de donde soy yo. Ese proyecto lo que ha hecho es, en un pueblo que se llama Oliete, que había olivos centenarios abandonados, porque las explotaciones eran muy pequeñas y no se podían mecanizar y el éxodo, digamos, del campo a la ciudad. Y entonces ese proyecto lo que ha conseguido es, tú puedes apadrinar un olivo, eliges el olivo que quieres, ellos lo recuperan, puedes poner el nombre que quieres al olivo y por una cuota anual, que no recuerdo cuánto es ahora, luego cada año te regalan 2 botellas de aceite del Bajo Aragón, que para picar a Diego es el mejor del mundo, ¿vale? Entonces ese proyecto se ha expandido de tal manera que está vendiendo en toda España y ahora tiene la proyección a nivel internacional. ¿Qué ha conseguido con esto? Pues ha conseguido que venga gente al pueblo, integrar gente que tenía en riesgo de exclusión social, hacer que la escuela funcione y no cierre, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, un proyecto que, bueno, a nivel local, pero que fijaros, con esa visión de expansión nacional e internacional y que puede crecer sin ningún tipo de problema. Sí, Jesús, además, ese lo conocía, Padrino un Olivo lo Sí. había leído. Es una iniciativa que ya había leído. Fíjate que a veces las limitaciones nos las ponemos nosotros. De todas formas, yo soy Luis Miguel Sánchez del CADE de Carmona. Ya. Y creo que bueno, que es muy acertada su conversación, bueno, su exposición. Sí. Y discrepo con la compañera, ¿vale? Porque creo que aunque la realidad seamos pocos los que tenemos una visión un poco más ambiciosa de lo que es el emprendimiento, mis padres eran emprendedores de cuna, de los antiguos, de negocios pequeños, ¿vale? Y yo tengo, bueno, una formación, gracias a Dios ellos me han permitido formarme y creo que es necesario que en Andalucía haya un cambio sectorial de ese negocio tradicional a otras cosas un poco más tecnológicas, ¿no? Y es cierto que, bueno, que la hostelería está muy bien, que la construcción está muy bien, pero eso son pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Entonces, sí que es cierto que el tema de subvenciones y demás vemos muchas más facilidades. Por ejemplo, yo qué sé, quieren levantar el centro de un pueblo, ¿no? Y hay millones de inversión que van destinados a cambiar adoquines que eran centenarios por adoquines de hoy en día que son... Y se genera empleo, pero es un empleo que no es un empleo de calidad ni es un empleo que se mantenga. Entonces, si quitamos esta formación para los 4 que queremos emprender a otro nivel y lo enfocamos a los negocios tradicionales, ¿qué nos queda a los que... Un segundito. Sí, perdona, es que estamos en fiestas en el pueblo y están por los altavoces y es horror. Dime. Entonces, quizá
El problema donde quizás es el que veo yo es que la gente formal no se atreve a emprender, sino que busca una posición, bueno, o hacer unas oposiciones o trabajar para una gran empresa, y quizás el enfoque más bien sería por qué no tenemos esos empresarios tecnológicos, ¿no?, en los CADES metidos, ¿no? Esa es más bien la cuestión, ¿no? Que sin desmerecer nada a los trabajos tradicionales, porque yo he trabajado en trabajos tradicionales antes de emprender como ingeniero con negocios tecnológicos, ¿no? Pero quizás habría que balancear esos emprendedores e intentar atraerlos, ¿vale?, a esos CADES para que esta formación sea, sea más aprovechada, ¿no? Y bueno, pero de todas formas también le digo que un hostelero o un constructor, después de darle una formación de esta, que no tendría otra manera de acceder a ella porque no ha cursado estudios universitarios, por ejemplo, esto lo puede encender la bombilla, ¿vale? Porque nada tiene que ver la inteligencia o las necesidades actuales de un emprendedor con respecto a cómo puede evolucionar en el futuro, ¿no? Y bueno, es un poco mi visión. Bueno, el tema en este país, desde mi punto de vista, es una opinión muy personal, es muy preocupante. Es decir, hace unos años una fundación, la fundación del BBVA, hizo una encuesta, sobre todo en gente joven, y el 60% quería ser funcionario, 20% trabajar en una gran empresa, que es un poco casi funcionario, si trabajo en una telefónica o en un CaixaBank o cosas por el estilo, y el 20% restante no sabe, no contesta. Y entonces es un problema, porque un país sin emprendedores es un país sin futuro. Y el tema es que los políticos de este país de uno y otro signo no han sabido ver esto, y evidentemente las ayudas que hay para el emprendimiento son mínimas y el espíritu que hay que han generado es mínimo. Con lo cual tenemos un problema de futuro, yo creo, ¿eh? Entonces, claro, fíjate que en Estados Unidos, que es el país, digamos, emprendedor por excelencia, si a los 18 años no te has marchado de casa, no solamente te ve mal la sociedad, sino que tus amigos, que son los del entorno este de vamos a aguantar aquí hasta que el papá se canse, hasta tus amigos te ven mal también, ¿eh? Compáralo con ahora. Yo el otro día estuve en una boda con unos familiares. Resulta que un hijo de 38 años está viviendo todavía con sus padres. Y dices, hostia, esto no funciona, con perdón. Y ese espíritu emprendedor, por un lado, que me da la sensación de que en España es mucho más bajo que en Estados Unidos, se junta con el tema, digamos, de gobiernos no competentes en este tema, que lo único que hacen pues es poner dificultades, un poco las que comentaba el dueño este de Telepizza. Es decir, y en la medida que tú pones muchos impuestos, al final las empresas dicen, oye, yo tengo un socio que es el gobierno, es el Estado, que no me ayuda y además sabe que al final de año va a venir aquí y me va a sacar el 25% de impuestos de sociedades, más todos los IRPFs de todos los trabajadores, más el IVA de no sé qué, más el IVA no sé cuánto. Y llega un momento de decir, oye, pues ¿sabes qué? Mejor me quedo como estoy, ¿no? Pero es un tema muy personal. Yo en ese aspecto soy muy crítico con cómo se están llevando las cosas en este país. Pero el tema de crecer es un tema propio. Es decir, si el proyecto tiene futuro, ¿por qué no explotarlo? Y hoy día con Internet, yo recuerdo hace unos años, yo he estado trabajando también en Costa Rica, colaborando con el Instituto Tecnológico, en una entrevista que me hicieron en la radio y una pregunta que me hizo una señora, que bueno, que ella hacía jerseys, tricotando jerseys, y que era mejor si vender en un pueblo, una ciudad que hay al lado de San José, que se llama Alajuela, o vender en Internet. Entonces digo, bueno, si tú vendes a Alajuela, vendes a Alajuela, punto. Si tú vendes en Internet, vendes en todo el mundo. ¿Qué decides? Claro, el tema de vender en todo el mundo implica que no solamente tengo que hacer jerseys que les guste a la gente de Alajuela, sino que tengo que hacer jerseys que le guste a la gente de Alajuela, a la gente de España, a la gente de Inglaterra y a la gente de Argentina, ¿vale? Pero yo creo que hoy día con Internet se puede crecer sin ningún tipo de problemas, pero has de tener esa visión de no quedarte en el bonsai, sino decir, oye, crezco y monto un sequoia. Jesús, hay otra pregunta ya para ir finalizando, de Marienda Causa, que dice, esa curva que tú has mencionado un momento, ¿es la famosa curva de la servilleta de la Escuela de Chicago? ¿Hay estudios empíricos? Sí, es que
Es que es así. Es decir, espera a ver si la encuentro. Yo creo que iremos más rápido si vamos así. Un segundito. Esta es que no te veo, aparece. Vaya, una vez que la quieres. Bueno, sea de la escuela que sea, no importa. Yo ahora no recuerdo si es de la escuela de Chicago o de otro tipo de escuela, pero es lo típico. Es decir, yo en los proyectos que estoy a nivel de emprendimiento es esto, es decir, montas el capital inicial y empiezas a gastar, evidentemente, estás desarrollando el mínimo producto viable, etcétera, 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 y hay un momento que te puedes quedar sin fondos, desde el punto de vista de tesorería, y por tanto, o aumentas el capital social o buscas otras alternativas, como puede ser un préstamo en un banco, con las ventajas e inconvenientes que tiene el préstamo en un banco. En una de esas sociedades que he puesto, en Huelvo, en concreto, estamos haciendo la expansión internacional ahora y evidentemente ha habido que hacer una ampliación de capital. Es que la curva es el reflejo de la realidad, no hay digamos, discusión al respecto, perdón. Jesús, buenos días. No sé si me escuchan. Tengo solo una pregunta. Todas estas exposiciones, quiero decir, el plan de negocios, si quiero presentar para un proyecto que no sería realizado dentro de España, sería fuera, ¿cuáles serían, dónde sería mejor presentar un proyecto que sería ejecutado fuera de España y no aquí? A ver, mira, lo tenía como colofón final, pero a ver si estamos aquí. Un segundito. ¿Se ve todavía la pantalla? Sí, se ve. Sí, bueno, pues a la pregunta esta, ¿dónde hay otro Silicon Valley del mundo? Pues mira, aquí tienes en Dublín, ¿vale? En Singapur, en Nueva York, en Lagos, en Nigeria, en Tel Aviv, en Londres. Tienes un montón, ¿eh? Es decir, el vender un proyecto aquí a inversores para hacer el proyecto en otro país tiene un grado adicional de dificultad que lo puedes superar tranquilamente, si el proyecto es interesante. Pero si no, puedes ir a otros sitios donde puedes buscar financiación. Pero el parámetro es el que he explicado, es decir, es plan de negocio, resumen ejecutivo, elevator pitch. Pero claro, en este caso lo tendrás que hacer en inglés o en chino. Sí, no, mi pregunta era en España. Me gustaría presentar el proyecto a inversores españoles o Sí. para ser ejecutado, en este caso en Brasil. Yo te recomiendo, por ejemplo, que vayas a Keiretsu, ¿vale? Porque Keiretsu es un grupo de inversores que está a nivel mundial, que nació en el Silicon Valley en San Francisco, pero que seguramente tiene una oficina en Brasil. Y si lo presentas aquí y lo ven interesante, hablarán con la oficina de Brasil y te pondrán en contacto con ellos, seguramente, ¿eh? Keiretsu. Vale, perfecto. Y Dime. esta... Sí, hola. Hola, hola, sí. Ahora sí. Así que cambié la pantalla, perdón. Esta presentación que nos has dado, ¿la podremos ver nuevamente? ¿Como PDF o algo? Diego. Sí, ya se ha puesto, tanto Fátima como se ha puesto en el chat varias veces, la grabación de la charla y la presentación que ha utilizado Jesús se os facilitará. Simplemente tenéis que pedirla bien a Fátima o a mí y yo la hago llegar. Sí, quería deciros, de correo. Exactamente, daros las gracias, Jesús, porque ha sido muy interesante tu presentación y hemos aprendido muchísimo con ella, lo has estructurado muy bien y muy sintético. Y deciros que la presentación me la pasa Diego, ahora cuando pueda, y nosotros la compartimos a todos los asistentes, os la enviamos por correo y también os enviaremos la grabación de la sesión para que la podáis ver posteriormente. Deciros que, bueno, no me presenté al principio porque como pensé que eran todos técnicos de Andalucía Emprende, pero mi nombre es Fátima Pereira, pertenezco al área de formación de Andalucía Emprende y desde nuestra entidad contamos con muchos centros que se llaman CADE de asesoramiento a emprendedores
por toda Andalucía. Hemos puesto la página web, que es andaluciaemprende.es, y ahí podéis encontrar qué centro CADE es más cercano a vuestra localidad, donde os pueden asesorar para constituir la empresa, las formas de constitución o búsqueda de financiación. Os pueden asesorar también a hacer el plan de negocio. Y también tenemos convenios de colaboración con Extenda, que es la entidad de la Junta de Andalucía que se encarga de promocionar el comercio exterior. Entonces, Extenda tiene centros por todo el mundo y, bueno, a través de los CADES, como os digo, podéis preguntar allí y os pueden asesorar y poner en contacto. En nuestra página web incluso se anuncia una serie de charlas que tiene Extenda todos los miércoles de temas que pueden ser de interés para aquellas empresas que quieran salir fuera. Entonces, os recomiendo esto, que contactéis con vuestros CADES más cercanos y allí podéis encontrar información y asesoramiento también a través de la página web. Y, por supuesto, el SECOT está disponible y colaboramos mucho con ellos, en particular con estos talleres donde se tratan materias de mucho interés y, desde luego, tratadas con mucha profesionalidad y de una forma muy directa, que creo que pueden servirnos tanto al personal de Andalucía Emprende como a nuestros emprendedores y empresas que estén interesadas en poner en marcha y en desarrollar también sus proyectos. Así que, pues nada, os agradecemos toda vuestra participación y el interés que habéis mostrado hasta el final de la sesión.